¿Recuerdas cuando cada viaje era una pequeña odisea, cargada de descubrimientos, imprevistos y esa maravillosa sensación de libertad? Hoy, nos movemos a la velocidad de la luz, con GPS que nos susurran al oído cada curva y pantallas que nos alejan del paisaje. Pero hubo un tiempo, una época dorada, donde viajar era un arte y una aventura en sí misma. Lo que ahora parece una reliquia del pasado, antes era nuestra rutina diaria, una mezcla de ingenio, paciencia y pura emoción. Quédate, porque lo que recordaremos hoy te hará viajar directo a aquellos años donde cada kilómetro contaba una historia, y donde el destino era tan importante como el camino. Aquellos años 70, donde el SEAT 600, los trenes, el autoestop y los mapas de papel eran los verdaderos protagonistas de nuestras escapadas, marcando una época de aventuras sencillas, de carretera y de profunda conexión familiar. Y hablando de protagonistas, ¿hay acaso un símbolo más potente de esa época de viajes familiares que el inolvidable SEAT 600? Ah, el pelotilla. Para muchos de nosotros, no era solo un coche, era un miembro más de la familia, el pistoletazo de salida para las vacaciones, el compañero fiel de innumerables veranos. Era pequeño, sí, pero su tamaño era inversamente proporcional a la inmensidad de las aventuras que nos regalaba. ¿Recuerdas su sonido característico? Ese motor zumbando, un ronroneo familiar que nos anunciaba que la libertad estaba a punto de comenzar. Era una sinfonía monótona pero reconfortante, que se metía en nuestros oídos y se nos quedaba grabada en el alma, una banda sonora inconfundible de cada viaje. Las maletas, la nevera de camping, la sombrilla y hasta el churumbel, todo cabía a presión, con una maestría que hoy parece imposible. No existían los compartimentos específicos ni el espacio sobrado. Todo se colocaba con mimo, con encaje de bolillos, y cada objeto tenía su lugar predestinado, casi sagrado. Y los asientos traseros, los escenarios de tantas batallas campales entre hermanos y de tantas siestas imposibles. Era un espacio reducido, íntimo. Las rodillas chocaban, los codos se rozaban, y el calor, ese calor de julio o agosto, se acumulaba sin piedad bajo el sol español. Las ventanillas, por supuesto, bajadas a tope, intentando cazar una brisa que rara vez aliviaba el horno que se convertía el habitáculo. Pero lejos de ser una molestia, ¿no crees que aquello era parte de la magia? Ese calor, esa proximidad forzada, generaban un ambiente de complicidad. Dejábamos que el aire caliente nos despeinara y que el sudor nos salara la piel, mientras los ojos se pegaban a la ventana, devorando el paisaje que pasaba a toda velocidad. Para un niño, claro. Para el SEAT 600, era una velocidad más bien digna, diríamos. Los juegos en el asiento trasero eran un clásico. Contar coches de un determinado color, adivinar matrículas, o simplemente imaginarse historias con los pueblos y figuras que aparecían y desaparecían en el horizonte. No había pantallas que nos distrajeran del viaje, el viaje mismo era el entretenimiento. La imaginación era nuestro mejor juguete. Y las paradas inesperadas, qué bellas eran. No para descansar en un área de servicio de lujo, sino más bien para llenar el depósito en una gasolinera de carretera, donde el encargado venía a atenderte con la gorra ladeada y el puro encendido. O para un picnic improvisado a la sombra de un árbol cualquiera, con el bocadillo de tortilla y el refresco caliente que sabían a gloria bendita después de horas de carretera. Estas paradas no eran solo un respiro del camino, eran pequeñas cápsulas de tiempo donde la familia se reunía, donde se compartían risas y donde se estiraban las piernas en medio de la nada, con la libertad por bandera. El SEAT 600 era el epicentro de esa camaradería familiar. Padres al frente, con el mapa desplegado en el regazo del copiloto, a menudo discutiendo amistosamente la mejor ruta o ese atajo que el tío abuelo decía que era más corto. Los niños detrás, escuchando las conversaciones de los adultos, o sumidos en sus propios mundos de fantasía mientras el motor del 600 seguía con su arrullo constante. Cada vez que repostábamos, cada vez que parábamos para estirar las piernas o para comer algo, se creaban pequeños rituales. Ritual de estirar la espalda, de buscar la sombra, de reponer fuerzas, y sobre todo, de mirarse a los ojos y confirmar que la aventura seguía en pie, con una sonrisa cómplice. Era un coche que nos unía, que nos obligaba a estar cerca, a comunicarnos, a compartir el espacio y el tiempo. No había lugar para el aislamiento. Era un lienzo en blanco para la memoria, donde cada arañazo, cada abolladura, cada mancha en la tapicería, contaban una historia, una anécdota, un recuerdo familiar imborrable. Era el coche de las primeras veces, el primer viaje a la playa, la visita a los abuelos en el pueblo lejano, la excursión a la montaña. Y todo eso, con el SEAT 600 como testigo mudo y protagonista vital. Su espíritu aún pervive en muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos uno hoy, no solo vemos un coche antiguo, vemos un pedazo de nuestra infancia,
un eco de la libertad y la simplicidad con la que se vivía la carretera entonces. El SEAT 600 no te llevaba a un sitio, te llevaba a vivir. Pero si el SEAT 600 era el rey de la carretera y el símbolo de la aventura familiar más personal, el tren representaba otra dimensión de ese viaje setentero, un tipo de aventura más contemplativa, más comunitaria, envuelta en un halo de romanticismo del que hoy carecemos. ¿Recuerdas la emoción de llegar a la estación? No era un simple apeadero, era un templo de despedidas y reencuentros, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, impregnado de un olor particular a metal, a diésel, o en trenes más antiguos, incluso a un tenue aroma a carbón. Ese sonido del silbato lejano, el murmullo de las voces que se mezclaban con el eco de los altavoces, y el anuncio ininteligible de llegadas y salidas. Todo contribuía a crear una atmósfera única, una antesala a la aventura. La espera. Con las maletas a los pies, los niños impacientes pegados a la vía, y la mirada buscando el destello de la locomotora asomando a lo lejos. Y entonces, el majestuoso tren aparecía, con su imponente presencia, su resoplido poderoso, y ese chirrido metálico al detenerse. Subirse al vagón era como acceder a otro mundo. Los pasillos estrechos, donde se olía la mezcla de tabaco, comida y ese aroma inconfundible a limpio y a hierro. Buscar tu asiento, acomodarse, y esa primera sensación de la potencia del tren volviendo a arrancar, con un traqueteo rítmico que era la banda sonora oficial del viaje. Tac-tac, tac-tac, una melodía hipnótica que te acunaba, que te invitaba a la introspección o a la conversación. Los asientos, a menudo con tapicerías que hoy serían consideradas vintage, eran más que un lugar para sentarse, eran butacas desde donde contemplar el mundo pasar. Los compartimentos, una verdadera joya para la imaginación. 4 o 6 personas, a veces desconocidos al principio, que compartían un espacio íntimo durante horas, incluso días. ¿Cuántas historias se habrán cruzado en esos compartimentos? Familias que iban de vacaciones, estudiantes que volvían a casa, soldados de permiso, parejas de novios. Cada compartimento era un microcosmos, una cápsula del tiempo donde las miradas se encontraban, las sonrisas se compartían, y a veces, se entablaban conversaciones que duraban todo el trayecto y enriquecían el alma. ¿Y qué decir del paisaje desfilando por la ventanilla? No había internet, no había distracciones digitales. Tu única pantalla era ese cristal, a veces empañado, que te mostraba un lienzo en constante movimiento. Pueblos que aparecían y desaparecían, campos verdes, montañas imponentes, el reflejo del sol en un río. Cada imagen era una postal que se grababa en la retina y que evocaba pensamientos, sueños. Los niños, con la nariz pegada al cristal, observando el mundo que pasaba como un torbellino, inventando historias sobre las casas, los animales y las personas que veían. Era un espectáculo sin fin, una forma de viajar que conectaba directamente con la tierra. La experiencia de comer en el tren, ya sea el bocadillo envuelto en papel de aluminio, o para los más afortunados, el vagón-restaurante, era toda una ceremonia. El dondoneo ligero del tren mientras intentabas no derramar el café, la vajilla tintineando, la sensación de que el tiempo se había suspendido en ese comedor móvil. Era un placer sencillo, un pequeño lujo que hacía del viaje no solo un desplazamiento, sino una parte fundamental de la aventura. Y las paradas en estaciones intermedias, ese aire fresco que entraba al abrir las ventanillas, el bullicio momentáneo en el andén, la posibilidad de comprar un refresco o un periódico mientras el tren recobraba fuerzas. Pequeños respiros que se agradecían y que te recordaban que eras parte de algo más grande, de una intrincada red que conectaba vidas y destinos. Viajar en tren en los 70 era un viaje en el tiempo, una invitación a la paciencia y a la contemplación. Era sentirse parte de la historia, con el traqueteo y el silbido del tren como banda sonora de tus propias memorias. Era descubrir que, a veces, la verdadera aventura no estaba solo en el destino, sino en cada kilómetro recorrido sobre esas vías de acero, observando el mundo cambiar desde una ventana, y compartiendo ese espacio con desconocidos que pronto se convertían en cómplices de tu viaje. Era la perfecta comunión entre la comodidad y la emoción, entre la quietud y el movimiento. El tren no solo te llevaba de un punto a un punto B, te llevaba a un estado mental, a una forma de ver el mundo que hoy muchos anhelamos. Pero más allá del refugio familiar del 600 y del romanticismo compartido del tren, existía una forma de viajar que encarnaba la libertad en su estado más puro, una aventura para los más audaces, el autoestop. Aquello sí que era un acto de fe, un manifiesto de confianza en el desconocido, una declaración personal de independencia que definía a toda una generación. ¿Recuerdas esa sensación de dejar la suerte en manos del azar, con el pulgar en alto y la mochila a cuestas, esperando que la silueta de un coche se detuviera en la inmensidad de la carretera? No había billetes, no había horarios,
solo la vasta extensión del camino por delante y la promesa de una historia por vivir. Era la quinta esencia de la aventura sencilla, donde el único mapa era la dirección del viento y la única certeza, la amable disposición de un conductor. Para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, el autoestop era la puerta a un mundo de posibilidades, una forma económica y emocionante de recorrer España y Europa. No era solo un medio de transporte, era una filosofía de vida. Cada coche que pasaba sin detenerse era una mini batalla perdida, pero cada coche que frenaba era una victoria, una conexión humana instantánea. La puerta se abría y entrabas en el mundo privado de otra persona, a menudo un desconocido con su propia historia, su música, sus silencios. Y ahí, en ese espacio improvisado, surgía la magia, las conversaciones que se extendían por kilómetros, las risas compartidas, las anécdotas de un viaje anterior o de un destino soñado. Aprendía sobre la vida en otros pueblos, sobre otros oficios, sobre sueños ajenos. Era una escuela ambulante de humanidad. La incertidumbre era parte intrínseca de la experiencia y, paradójicamente, lo que la hacía tan atractiva. No sabías cuándo llegarías, ni siquiera con quién. Una furgoneta de reparto, un camión de fruta, un coche familiar de vuelta de vacaciones, cada uno ofrecía una perspectiva diferente del mundo, un trozo de vida ajena que se entretejía con la tuya por unas horas. A veces, las conversaciones eran superficiales, un mero intercambio de cortesías. Otras, se profundizaban, y de repente te encontrabas confiándole tus sueños a un completo desconocido, que a su vez te revelaba los suyos. Eran encuentros efímeros, pero a menudo se convertían en microhistorias que enriquecían el alma del viajero. El coche se transformaba en un confesionario rodante, en un foro improvisado, en un aula de filosofía de la existencia. Y no olvidemos la autosuficiencia que forjaba. Tenías que ser ingenioso, saber leer a la gente, elegir el lugar adecuado para esperar, tener paciencia infinita. No había teléfonos móviles para pedir ayuda, ni aplicaciones para encontrar un viaje. Solo tú, el camino y tu capacidad de generar confianza. Era una lección constante de resiliencia y de adaptación. Te obligaba a estar presente, a observar tu entorno, a entablar contacto visual, a sonreír. Desarrollabas un sexto sentido para saber si un coche se iba a parar o no, una intuición para calibrar la amabilidad de un rostro. Era un ejercicio de vulnerabilidad y de empoderamiento al mismo tiempo. Las historias del autoestop abundan entre los que lo vivieron. La vez que te llevaron por un camino inesperado que acabó siendo una joya escondida, el conductor que te invitó a comer en su casa, la pareja de extranjeros con la que apenas podías comunicarte pero que te ofrecieron la experiencia de tu vida. Eran experiencias que te ampliaban la mente, que te enseñaban a confiar, a improvisar y a valorar la generosidad desinteresada. Te demostraba que el mundo era un lugar lleno de gente buena, dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Y esa, queridos amigos, era la verdadera libertad, la de sentirte conectado con el camino y con la humanidad, sin más ataduras que tu propia voluntad de avanzar. El autoestop no te llevaba a un destino, te llevaba a una epifanía. Y si el autoestop era un salto al vacío de la confianza humana, ¿cómo nos orientábamos en esas travesías, en ese laberinto de carreteras secundarias, sin las voces sintéticas de un GPS? Ahí entraban en juego los mapas de papel, auténticas brújulas de la aventura, herramientas casi mágicas que, lejos de ser meros objetos, se convertían en cómplices silenciosos de cada ruta. Para nosotros, los que crecimos en los 70, un mapa de carreteras no era un simple trozo de papel, era una declaración de intenciones, la promesa de un viaje aún por escribir, el primer paso para una aventura que empezaba mucho antes de arrancar el coche o subir al tren. ¿Recuerdas el ritual de desplegar el mapa? No era una tarea trivial, no. Requería espacio y concentración. Sobre la mesa del salón, en el capó del coche antes de salir, o incluso sobre las piernas del copiloto en marcha, con el mapa extendido, ocupando todo el campo de visión. Las dobles hojas, cuidadosamente desplegadas, revelaban un universo de líneas de colores, nombres de pueblos diminutos, ríos serpenteantes y cadenas montañosas representadas con delicados trazos. El olor a papel, a tinta vieja, la textura de su superficie, todo contribuía a la experiencia. Era un mapa que sentías, que manipulabas, que se convertía en una extensión de tu propia voluntad de exploración. La planificación de la ruta era una ceremonia en sí misma. El dedo recorriendo kilómetros y kilómetros de imaginación, buscando el camino más corto, el más panorámico, o aquel que prometía una parada en un pueblo con un nombre curioso. Las dudas, los debates familiares, ¿vamos por la nacional o cogemos la comarcal que cruza el monte? El abuelo decía que por ahí se tardaba menos, pero hay más curvas. Y esas pequeñas marquitas a lápiz, los círculos, las flechas que indicaban el desvío crucial,
los puntos de interés que no debíamos perdernos. Esos mapas, con sus dobleces marcados por el uso y el paso del tiempo, eran un testimonio de viajes pasados, una memoria física de aventuras ya vividas. La orientación en carretera era un arte que se aprendía con la práctica. No bastaba con mirar el mapa una vez, había que ir comparando el paisaje con el croquis, descifrando las señales de tráfico que, a veces, eran confusas o inexistentes. Gira a la derecha después de la ermita, cuando veas el cartel de la cooperativa, estás cerca. Eran referencias visuales, hitos que cobraban vida a medida que avanzabas, y que te conectaban de una manera más profunda con el terreno. El copiloto, con su mapa abierto y su dedo guiando, se convertía en el verdadero navegador, el cartógrafo de la expedición, sintiendo el pulso del viaje en cada cruce, en cada bifurcación. Y qué valiosos eran esos momentos de parada, a un lado de la carretera, para reconfirmar la ruta. Bajar del coche, extender el mapa sobre una superficie plana, a menudo el techo del propio SEAT 600, y comparar de nuevo la realidad con el dibujo. El sol pegando en la nuca, el ruido de los pájaros, el olor a campo. Esos pequeños saltos en el camino no eran solo para orientarse, eran pausas reflexivas, momentos para asimilar el viaje, para sentir la libertad de estar perdido y de encontrarse de nuevo en un mundo que aún parecía inmenso e inexplorado. Cada vez que acertábamos con la dirección, que encontrábamos ese desvío señalado, sentíamos una pequeña victoria, una recompensa a nuestra astucia y paciencia. A diferencia del GPS, que nos da la ruta masticada, el mapa de papel te ofrecía una visión global del territorio. No solo te indicaba el camino, sino que te permitía ver qué había alrededor, que otros pueblos se asomaban, que posibles desvíos escondían otras aventuras. Fomentaba la curiosidad, el deseo de desviarse, de explorar lo desconocido. Era una invitación a la serendipia, a encontrar joyas inesperadas fuera del camino principal. Te enseñaba geografía de una manera visceral, grababa en tu mente la forma de los ríos, la ubicación de las sierras, la distancia entre las ciudades. Cada pliegue de un mapa viejo era un sendero, cada mancha una parada, cada rasgadura un recuerdo. No había voz que te dijera gire a la derecha. Solo tu interpretación, tu intuición y la confianza en tu compañero de viaje y en tu propio sentido de la orientación. La satisfacción de llegar a destino, de haber navegado con éxito un sinfín de carreteras y cruces, era una sensación de logro personal incomparable. Una vez allí, el mapa se guardaba con la reverencia de un tesoro, arrugado y gastado, pero cargado de historias mudas. Eran brújulas que no solo indicaban el norte, sino que señalaban un camino hacia la aventura, hacia la autonomía y hacia una conexión más profunda con el viaje mismo. Los mapas de papel nos enseñaron que el mundo era grande, que la curiosidad era el mejor motor y que, a veces, perderse es la mejor forma de encontrarse. Nos enseñaron a mirar y a ver, a interpretar y a experimentar, con la certeza de que, al final, siempre encontraríamos el camino. Así que, después de evocar el rugido familiar del SEAT 600, los sueños mecidos por el traqueteo del tren, la valentía de levantar el pulgar al azar y la sabiduría contenida en un mapa de papel doblado, ¿qué nos queda de todo aquello? Nos queda la rotunda verdad de que, independientemente del medio de transporte, aquellos viajes de los 70 eran, en esencia, una celebración de la simplicidad y de la familia. Unir estos hilos nos permite ver que la verdadera riqueza no estaba en la comodidad o la velocidad, sino en el valor intrínseco de la aventura misma, forjada a menudo en medio de lo que hoy consideraríamos incomodidades, pero que entonces eran la esencia de la experiencia. Aquel aire acondicionado natural que eran las ventanillas bajadas del 600, el espacio reducido que obligaba al contacto físico y a la comunicación, o el calor que se acumulaba en el habitáculo, lejos de ser defectos, eran catalizadores de la conexión. Era en esos momentos de proximidad forzada donde las risas se contagiaban, las anécdotas surgían espontáneamente y la comprensión mutua echaba raíces profundas. La paciencia requerida para avanzar a la velocidad de un SEAT cargado hasta los topes, o la espera en las estaciones, no era un fastidio, era un regalo. Un regalo de tiempo extra, un espacio para conversar sin prisas, para mirar por la ventana sin el apremio de la inmediatez, para simplemente estar juntos. El tren, con sus compartimentos íntimos y el paisaje desfilando como una película sin fin, nos ofrecía una tranquilidad diferente. Era la oportunidad de compartir un cacho de vida con desconocidos que, por unas horas, se convertían en compañeros de viaje, entablando conversaciones que podían abarcar desde lo trivial hasta lo más profundo. Era aprender a observar, a escuchar, a ceder el espacio, a convivir en un ambiente de respeto y curiosidad mutua. Y para la familia, esos trayectos eran una extensión del hogar, un lugar seguro donde los niños podían asomarse al mundo exterior a través de la ventanilla, inventando historias y forjando recuerdos visuales que hoy nos parecen postales perdidas en el tiempo. El auto-stop, por su parte,
aunque a menudo era una aventura solitaria en sus inicios, era una oda a la confianza humana y a la capacidad de adaptación. Cada coche que te recogía era una microfamilia temporal, un microcosmos de vidas entrelazadas por unos kilómetros. Rompía barreras, conectaba personas de distintas procedencias y ofrecía lecciones de vida que ninguna escuela podía impartir. Era una forma de crecer, de entender el mundo más allá de tu propia burbuja, de descubrir que la amabilidad y la solidaridad eran monedas universales. La incertidumbre de dónde y cuándo bajaría se trocaba en una increíble sensación de libertad y autosuficiencia, una capacidad de navegar por el mundo con la mochila al hombro y el corazón abierto. Y todos esos viajes, ya fuesen coche, tren o haciendo autostop, confluían en un punto esencial, la necesidad y la belleza de orientarse con un mapa de papel. El mapa no era solo una herramienta, era un pretexto para la interacción, para la discusión constructiva, para la toma de decisiones compartida. El copiloto, con el mapa desplegado, era el navegante, pero la orientación era un esfuerzo colectivo. ¿Ves aquel cruce? ¿Estamos en el camino correcto? Eran preguntas que generaban diálogo, que involucraban a todos en el proceso, que convertían la búsqueda de una dirección en una pequeña gesta familiar. No había una voz automática que dictara, había voces humanas, interpretando, discutiendo y celebrando juntos cada acierto, cada llegada. En retrospectiva, estas experiencias de viaje, a menudo tachadas de incómodas por los estándares contemporáneos, eran en realidad las forjadoras de recuerdos invaluables. El sudor de un verano en el SEAT 600, el cansancio después de un largo viaje en tren, la incertidumbre de esperar un coche en la carretera, o la frustración momentánea de perderse con el mapa, no eran penalizaciones, eran los ingredientes secretos que daban sabor a la aventura. Creaban una resiliencia invisible, un sentido de camaradería y un profundo aprecio por las pequeñas cosas. Nos enseñaron que la libertad no se medía en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de superarlos juntos, de disfrutar el camino, sin importar las dificultades. De estas vivencias, de estas aventuras sencillas, y a veces, un pelín rudas, surgía un sentido de libertad genuino, no fabricado, que hoy valoramos más que nunca. Una libertad que residía en el viaje mismo, en el ingenio, en la conexión humana y, sobre todo, en la profunda unión familiar. Así que, después de evocar el rugido familiar del SEAT 600, los sueños mecidos por el traqueteo del tren, la valentía de levantar el pulgar al azar y la sabiduría contenida en un mapa de papel doblado, ¿qué nos queda de todo aquello? Nos queda la rotunda verdad de que, independientemente del medio de transporte, aquellos viajes de los 70 eran, en esencia, una celebración de la simplicidad y de la familia. Unir estos hilos nos permite ver que la verdadera riqueza no estaba en la comodidad o la velocidad, sino en el valor intrínseco de la aventura misma, forjada a menudo en medio de lo que hoy consideraríamos incomodidades, pero que entonces eran la esencia de la experiencia. Aquel aire acondicionado natural que eran las ventanillas bajadas del 600, el espacio reducido que obligaba al contacto físico y a la comunicación, o el calor que se acumulaba en el habitáculo, lejos de ser defectos, eran catalizadores de la conexión. Era en esos momentos de proximidad forzada donde las risas se contagiaban, las anécdotas surgían espontáneamente y la comprensión mutua echaba raíces profundas. La paciencia requerida para avanzar a la velocidad de un SEAT cargado hasta los topes, o la espera en las estaciones, no era un fastidio, era un regalo. Un regalo de tiempo extra, un espacio para conversar sin prisas, para mirar por la ventana sin el apremio de la inmediatez, para simplemente estar juntos. El tren, con sus compartimentos íntimos y el paisaje desfilando como una película sin fin, nos ofrecía una tranquilidad diferente. Era la oportunidad de compartir un cacho de vida con desconocidos que, por unas horas, se convertían en compañeros de viaje, entablando conversaciones que podían abarcar desde lo trivial hasta lo más profundo. Era aprender a observar, a escuchar, a ceder el espacio, a convivir en un ambiente de respeto y curiosidad mutua. Y para la familia, esos trayectos eran una extensión del hogar, un lugar seguro donde los niños podían asomarse al mundo exterior a través de la ventanilla, inventando historias y forjando recuerdos visuales que hoy nos parecen postales perdidas en el tiempo. El autostop, por su parte, aunque a menudo era una aventura solitaria en sus inicios, era una oda a la confianza humana y a la capacidad de adaptación. Cada coche que te recogía era una microfamilia temporal, un microcosmos de vidas entrelazadas por unos kilómetros. Rompía barreras, conectaba personas de distintas procedencias y ofrecía lecciones de vida que ninguna escuela podía impartir. Era una forma de crecer, de entender el mundo más allá de tu propia burbuja, de descubrir que la amabilidad y la solidaridad eran monedas universales. La incertidumbre de dónde y cuándo bajaría se trocaba en una increíble sensación de libertad y autosuficiencia, una capacidad de navegar por el mundo con la mochila al hombro y el corazón abierto. Y todos esos viajes,
ya fuese en coche, tren o haciendo autostop, confluían en un punto esencial, la necesidad y la belleza de orientarse con un mapa de papel. El mapa no era solo una herramienta, era un pretexto para la interacción, para la discusión constructiva, para la toma de decisiones compartida. El copiloto, con el mapa desplegado, era el navegante, pero la orientación era un esfuerzo colectivo. ¿Ves aquel cruce? ¿Estamos en el camino correcto? Eran preguntas que generaban diálogo, que involucraban a todos en el proceso, que convertían la búsqueda de una dirección en una pequeña gesta familiar. No había una voz automática que dictara, había voces humanas, interpretando, discutiendo y celebrando juntos cada acierto, cada llegada. En retrospectiva, estas experiencias de viaje, a menudo tachadas de incómodas por los estándares contemporáneos, eran en realidad las forjadoras de recuerdos invaluables. El sudor de un verano en el SEAT 600, el cansancio después de un largo viaje en tren, la incertidumbre de esperar un coche en la carretera, o la frustración momentánea de perderse con el mapa, no eran penalizaciones, eran los ingredientes secretos que daban sabor a la aventura. Creaban una resiliencia invisible, un sentido de camaradería y un profundo aprecio por las pequeñas cosas. Nos enseñaron que la libertad no se medía en la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de superarlos juntos, de disfrutar el camino, sin importar las dificultades. De estas vivencias, de estas aventuras sencillas, y a veces, un pelín rudas, surgía un sentido de libertad genuino, no fabricado, que hoy valoramos más que nunca. Una libertad que residía en el viaje mismo, en el ingenio, en la conexión humana y, sobre todo, en la profunda unión familiar. Y ahora, con la distancia que nos da el tiempo, ¿no crees que aquello era una forma de vivir que ha quedado grabada a fuego en nuestra memoria? Una época donde la prisa no existía, donde cada viaje era un hilo más en el tapiz de nuestra historia familiar, un capítulo de pura libertad y de descubrimiento. Hoy, quizás nuestras formas de viajar hayan cambiado, sean más rápidas, más cómodas, pero la esencia de esa aventura sigue viva en nuestros recuerdos. ¿Cuál es ese viaje que, al recordarlo, te transporta de nuevo a esa época dorada? Esa aventura en SEAT 600, en tren o haciendo autostop, que marcó tu infancia o tu juventud de una manera imborrable. Compártelo en los comentarios, porque tu historia es parte de la nuestra. Si este viaje al pasado también te ha tocado el corazón, suscríbete. Aquí honramos tu historia, y seguimos desempolvando esos recuerdos que nos hacen sentir, una vez más, que la vida es una aventura.